Economía en compañía. En las últimas semanas hemos estado viendo noticias acerca de Argentina, la economía argentina, la preocupación de los nacionales por la pérdida del valor del dinero y la verdad es que nosotros queremos tener un poco más de luces en el tema y es por eso que hemos contactado con un experto. Él se llama Rodolfo Colalongo y es docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Rodolfo, buenas tardes, bienvenido en compañía. Hola Tamara, ¿cómo te va? Bueno, básicamente, como les venía comentando hasta recién, el problema que tiene Argentina es un problema de escasez de divisas. Y la única forma de solucionar la escasez de divisas esto es la escasez de dólares, es a través de dos medidas: o se aumentan las exportaciones o se genera deuda externa. Básicamente, Argentina, a través de su estructura económica y de su política económica, siempre aplicó políticas cerradas. Entonces, siempre oscilábamos entre conseguir dólares a través de la generación de deuda externa o de inversión extranjera directa. Entonces, básicamente, la diferencia de este gobierno con el gobierno anterior es que el gobierno anterior fue el que comenzó con el problema de la escasez de divisas y como medida de solución comenzó a impartir restricciones al mercado cambiario y al acceso a dólares, algo parecido a lo que sucedía en Venezuela. Entonces, si cualquier persona quería ir al mercado y comprar dólares, tenía que cumplir una serie de requisitos para acceder a los dólares. Entonces, como la mayoría de la población no los cumplía, entonces se lograban que esos dólares se quedaran en el mercado interno. El gobierno de Macri aplicó una política totalmente opuesta. Esto es, el gobierno Macri entendió que el problema de la escasez de dólares era producto de una mala política económica, cosa que tenía razón. Ahora, las medidas que aplicó fueron extremadamente exageradas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Liberalizó totalmente el mercado cambiario. Entonces, esto hizo que, producto de nuestra historia, nosotros ya tuvimos 3 crisis económicas en nuestra historia. Algunos analistas hablan de que fueron 6 crisis, pero por lo menos son reconocidas 3 grandes crisis. Entonces, esta historia de crisis siempre llevó a que la sociedad argentina identificara a los dólares como una forma de refugiar y de cuidar su valor monetario y sus ahorros. Por lo tanto, liberalizar el sistema cambiario en Argentina también es una locura, porque lo que hace es incentivar a que la gente lo que haga es ir y presionar sobre el sistema cambiario. Esto es comprar muchos dólares, demandar muchísima cantidad de dólares, y esto genera una presión en el sistema cambiario, o sea, obliga a que la moneda se devalúe, o sea, que el peso se devalúe con respecto al dólar. Esto es lo que sucedió con el gobierno de Macri. O sea, Macri, digamos, como una manera de sanear las medidas que se habían tomado en el gobierno anterior, intentó aplicar una medida totalmente opuesta. Y tampoco es la solución. Y además, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que, producto de esta crisis que está viviendo Argentina actualmente y producto de esta política errada que llevó a cabo este gobierno, se tienen que sumar también variables externas. ¿Qué sucede? Cuando un país depende tanto de una moneda externa, esto quiere decir de que tiene una gran vulnerabilidad con lo que sucede en el sistema internacional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene manera de poder controlar, digamos, tiene variables para controlar el tipo de cambio, o sea, cuánto vale esa moneda extranjera, pero no puede controlar las variables externas. Esto quiere decir lo que hacen los otros países. Por lo tanto, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió subir la tasa de interés por un lado, lo que esto provocó es que todos esos dólares que circulaban en el mundo decidan retirarse de esas economías y volcarse a la economía norteamericana porque la tasa de interés era mayor, o sea, iban a obtener mayor ganancia. Entonces, lo que esto provocó es que aquellos dólares que circulaban en el mercado argentino, esos tenedores de dólares hayan decidido retirar esos dólares del mercado y colocarlos en el mercado gringo. Claro. Entonces, esto nuevamente afecta a lo que se conoce como la presión cambiaria. Esto es, porque presionan al mercado para que el mercado lo que haga es tomar una medida. Las medidas típicas es que los gobiernos devalúen. Pero el gobierno de Macri no devaluó cuando debería haberlo hecho. Por lo tanto, Argentina
cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, por ejemplo, después se produce en Brasil una crisis. Para nosotros Brasil es el mayor comprador que nosotros tenemos, entonces las exportaciones caen. Entonces estas dos medidas comenzaron a generarle mayor presión. En vez de devaluar, lo que el gobierno hizo fue utilizar reservas del Banco Central, o sea, todos los bancos centrales tienen reservas en dólares, que después se traducen, en nuestro caso, en pesos argentinos que circulan en la economía. Entonces el gobierno decidió colocar esos dólares que tenía en el Banco Central, colocarlos en el mercado para que el precio del dólar no suba, porque había un problema detrás, y es nuestro gran problema histórico, sumado a las crisis, son las inflaciones. Claro. Estamos conversando con Rodolfo Colalongo, somos el país. Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Rodolfo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarte, ¿hay esperanza para la economía argentina? Sí, sí la hay. La esperanza es que tomen las políticas correctas que tienen que ver con primero incentivar el consumo interno, segundo no permitir de que el mercado laboral caiga, o sea, de que la generación de empleo no caiga, y tercero comenzar a controlar variables. No es lo mismo regular a controlar. Entonces hay que controlar las variables cambiarias, hay que comenzar a cobrarle un poco más de impuestos al sector exportador, porque una de las medidas que se había tomado fue quitarle los impuestos al sector exportador para que el sector exportador pudiera exportar más. Claro. Pero otra medida que no es. Entonces, las medidas concretas que habría que tomar ahora sería, primero, comenzar a controlar el sistema cambiario. Controlar no es lo mismo que regularizar, ¿ok? Segundo, tendrían que comenzar a reestructurar todo el esquema impositivo y empezar a cobrarle un poco impuestos, porque no se los cobraban hasta ahora, al sector exportador, para que el sector exportador, para que la economía pueda generar recursos a la imposición de estos valores exportables. Y lo tercero sería generar confianza en el mercado. Claro. El tema es que esta confianza implica mayor cantidad de deuda. Así es. Sí. Rodolfo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero queríamos agradecerte por estos minutos para conversar con nosotros y ayudarnos a aclarar la crisis argentina. Era Rodolfo Colalongo, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia.